Número 10. Kate Mitchell. Cuando Lucy Smith, de 30 años, perdió a un hijo en 2019, la policía de Cambridgeshire, Inglaterra, encontró las circunstancias extrañamente sospechosas. Le preguntaron cómo ocurrieron las lesiones del niño y ella dijo que no tenía idea. Ella aseguró a los detectives que les diría si surgía algo. Una investigación los llevó al novio de Smith, Kate Mitchell, de 32 años, quien estaba cuidando al niño cuando ocurrió el incidente. Lo arrestaron en un hospital local, donde se echó a llorar, alegando que no era capaz de cometer un crimen tan terrible. Para entonces, las fuerzas del orden ya tenían evidencia que vinculaba a Mitchell con el crimen y afirmaron que solo era un asesino que pretendía actuar como un padre cariñoso para parecer inocente. También acusaron a Lucy de encubrir a su amante fingiendo que no sabía nada del crimen. Durante el juicio, los vecinos testificaron que escucharon muchas discusiones provenientes de la casa durante los 8 meses que Mitchell había vivido allí. En ese momento, Smith estaba embarazada y el niño no era el hijo biológico de Mitchell. La exnovia del asesino le dijo a la BBC que antes había advertido a la policía que si no detenían a Mitchell, terminaría matando a alguien. Resulta que ella tenía razón. Mitchell fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a un mínimo de 18 años de prisión. Número 9. Casey Smitherman. Casey Smitherman trabajaba como superintendente de Elwood Community Schools en Indiana en 2019 cuando obtuvo acceso a atención médica para un estudiante enfermo mediante el seguro de su hijo. Más tarde, explicaría que había llamado a la casa del estudiante cuando él no se presentó a la escuela y él describió síntomas que parecían faringitis estreptocócica. Sabiendo que podría haber graves consecuencias por no recibir tratamiento, llevó al adolescente a una clínica de atención de urgencia y recogió una receta de antibióticos en una farmacia local. En el fondo, Smitherman sabía que estaba haciendo algo mal, pero su preocupación por el niño superaba sus temores por las posibles consecuencias. Pronto se descubrió que había fingido que el niño era su hijo, por lo que fue arrestada por múltiples cargos de fraude. Smitherman renunció a su puesto como superintendente y se disculpó con la junta escolar y la comunidad por sus acciones. Si bien su carrera educativa había terminado, se le dio la oportunidad de evitar un registro cuando el fiscal le ofreció un trato para evitar una condena penal siempre que no la arrestaran nuevamente durante el año siguiente. Me parece mal que un acto tan desinteresado haya sido castigado con tanta dureza. Si te gusta el video, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Número 8. Trent Kelly Freeman. Cuando Trent Kelly Freeman, de 38 años, afirmó que no podía trabajar debido a un diagnóstico grave de COVID, sus jefes y compañeros de trabajo en la oficina del alguacil del condado de Gilchrist respondieron con simpatía. Después de que agotó todo su tiempo de enfermedad, algunos de sus colegas donaron el suyo para asegurarse de que pudiera concentrarse en su salud sin preocuparse por el dinero. Estuvo sin trabajo durante 2 meses. Incluso afirmó en un momento que le habían puesto en coma inducido médicamente debido a la gravedad de su condición. Pero resulta que Trent no estaba enferma en absoluto. Los investigadores se enteraron cuando comenzaron a notar algunas inconsistencias en sus solicitudes y otras pruebas que no cuadraban. Se dieron cuenta de que había realizado una estafa elaborada mientras trabajaba a tiempo completo en otro lugar. Los fiscales acusaron a Trent de falsificar documentos médicos y engañar a sus compañeros de trabajo con $3,700 y cientos de horas por enfermedad. Fue acusada y retenida con una fianza de $50,000. No está claro dónde se encuentra actualmente el caso, pero con suerte ella aprendió la lección. Número 7. Salomon Shlomo Azari. En 2019, la estrella del tenis canadiense Eugene Bouchard pasó su tiempo fuera de la cancha viviendo en el Hotel South Beach en Miami. Durante su estadía, alguien que trabaja para ella disputó decenas de miles de dólares en cargos que no reconocieron. Una investigación encontró que un hombre se hizo pasar por el hermano de Bouchard, Will, y había acumulado una fuerte factura de $42,000 durante un periodo de 2 meses a pesar de no parecerse nada al hombre. Se convirtió en un habitual del restaurante y bar de la azotea del hotel, donde disfrutaba libremente sin preocuparse por una cuenta. La policía rastreó la actividad de Salomon Shlomo Azari, de 24 años, y lo acusó de un plan para defraudar, fraude de identidad, hurto mayor y posesión de cocaína. Bouchard confirmó que no conocía al hombre y que no tenía ningún permiso para cargar dinero en su cuenta. Fue puesto en libertad bajo fianza mientras el caso avanzaba en el sistema judicial, pero el resultado actual no está claro. Número 6. Nicole El Cabas.
una mujer de 44 años llamada Nicole El Cabas descubrió que venció el cáncer de ovario solo unas semanas antes de que su oncólogo encontrara una campaña de financiación colectiva que quería recaudar dinero para un tratamiento privado. La página alegaba que El Cabas necesitaba viajar desde Kent, Inglaterra, a España para recibir atención vital e incluso mostraba una foto de ella acostada en una cama de hospital, luciendo incapacitada y frágil. Las donaciones ascendieron a poco más de 45.000 libras, $54.472. Sabiendo que El Cabas estaba cometiendo fraude, el oncólogo denunció la estafa a la policía. Los detectives determinaron que la foto utilizada en el sitio de recaudación de fondos no se tomó en una clínica en España, como afirmó en línea, sino que se tomó después de que le extirparon la vesícula biliar unos meses antes. Confirmaron que no estaba en la clínica que decía estar y que el médico que decía que la estaba tratando ni siquiera existía. En la corte, los miembros del jurado se enteraron de que El Cabas gastó sus donaciones ilícitas en vacaciones en Italia y España, donde apostó y compró lo que más pudo. Durante estos viajes, actualizaba periódicamente a sus preocupados seguidores con informes detallados e inquietantes sobre sus falsos tratamientos contra el cáncer. El Cabas fue condenada por fraude a principios de 2021 y recibió una sentencia de prisión de 9 años. El sitio web de crowdfunding que usó reembolsó todas las donaciones que había recibido y en última instancia asumió el costo del fraude después de que un tribunal determinara que El Cabas era demasiado pobre para pagar el monto total y en cambio le ordenó que devolviera solo 5 libras, $6. Para muchos, la escasa cantidad estaba muy lejos de la justicia y en cierto sentido hizo sentir que se estaba saliendo con la suya a pesar de la sentencia de prisión. Número 5. Jacob Blair Scott. En julio de 2018, la policía descubrió un pequeño bote frente a Orange Beach, en Alabama, que pertenecía a Jacob Blair Scott. En el bote encontraron un arma y lo que parecía ser una nota de adiós, lo que indica que el hombre de Alabama podría haberse quitado la vida, pero había poca evidencia que indicara que este era el caso y los investigadores no pudieron encontrar ningún rastro, lo que llevó a los detectives a creer que había tratado de fingir su muerte para evitar cumplir la condena por acusaciones penales importantes que estaba peleando en la corte. En ese momento estaba en libertad bajo fianza y tenía una próxima audiencia por cargos que alegaban que había hecho cosas increíblemente inapropiadas a una víctima menor de edad. Cuando las autoridades locales no pudieron encontrar el cuerpo de Scott, después de buscar durante varias semanas, involucraron a los federales y los alguaciles de Estados Unidos lo agregaron a su lista de los más buscados. Scott finalmente fue encontrado en 2020 en un parque de casas rodantes de Oklahoma, donde vivía con el nombre de otra persona. El hombre de 44 años fue llevado a Mississippi para continuar con su caso judicial y pidió indulgencia, alegando que tenía una enfermedad mental cuando cometió los crímenes, pero el juez no tuvo piedad, citando la evidencia en el caso como abrumadora. Condenó a Scott a 85 años de prisión y lo multó con $10,000 por sus acciones. Número 4. Catherine Zimmer, una enfermera practicante de 42 años de Elmsford, Nueva York, fue arrestada por las autoridades federales a mitad del año 2022 por llevar a cabo un negocio secundario inteligente pero altamente criminal. Catherine Zimmer fue acusada de decirle a los pacientes que calificaban para el alivio de los préstamos estudiantiles y de ofrecerles ayuda para obtener un descuento del 10 al 20% según el Departamento de Justicia. Lo que en realidad estaba haciendo era falsificar las discapacidades y los diagnósticos de los pacientes utilizando identidades robadas y falsificando las firmas de más de una docena de médicos. Durante un periodo de 5 años, Zimmer aseguró más de $10.5 millones para más de 100 prestatarios bajo el programa de discapacidad total y permanente, que libera a las personas discapacitadas de las obligaciones de los préstamos estudiantiles. La practicante supuestamente cobró alrededor de $1 millón en honorarios que cobraba por ayudar a los pacientes con este proceso. Si bien se cree que los pacientes fueron engañados para que pensaran que realmente calificaban para la ayuda, el Departamento de Justicia dijo que no tenían discapacidades mentales o físicas permanentes, lo que significa que, en primer lugar, no eran elegibles para el programa. Zimmer enfrenta una serie de cargos que incluyen fraude electrónico, fraude de ayuda financiera federal y robo de identidad agravado. Si es declarada culpable solo por el cargo de fraude electrónico, podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Tendremos que esperar y ver cuál será su veredicto final. Número 3. Wolf Jenkins.
Un TikToker que se hace llamar Wolf Jenkins recientemente se volvió viral por publicar un video de sí mismo fingiendo una lesión para pasar la línea de seguridad en un aeropuerto. Las imágenes muestran al hombre siendo escoltado a través de la terminal en una silla de ruedas, que es uno de los pocos servicios que los aeropuertos suelen ofrecer a las personas discapacitadas de forma gratuita. Jenkins viajaba de Turquía al Reino Unido y afirmó que se había lastimado la pierna. La asistencia que recibió le ahorró una espera de aproximadamente 2 horas en la fila y obtuvo una fila completa de asientos para él solo en el avión. Se le puede ver girando la silla de ruedas y alejándose riendo al final del corto video. En el título de la publicación escribió que era increíble lo que se puede lograr al quitarse un calcetín. Jenkins le dijo a Deadline News que se le ocurrió la idea mientras esperaba en una línea de seguridad y observaba cómo empujaban a las personas en sillas de ruedas. Dijo que salió, se quitó el calcetín y el zapato, luego volvió a entrar y le dijo a un empleado que se había torcido el tobillo antes de subirse a su taxi en un hotel. El plan funcionó y Jenkins explicó que lo hizo para evitar perder su vuelo. También afirmó que les dijo a los miembros del personal que podía caminar si era necesario, pero le dijeron que no se preocupara por eso. El uso indebido y engañoso de los servicios provocó un debate entre los comentaristas, y muchos elogiaron a Jenkins como un genio por encontrar una manera fácil de evitar las largas colas que caracterizan a los aeropuertos. Otros se desanimaron mucho, incluidos los usuarios reales de sillas de ruedas que señalaron cómo estos servicios están destinados a las personas que realmente los necesitan, no solo a las personas que juegan con el sistema. Número 2. Caitlin Armstrong. La ciclista profesional Anna Wilson estaba en Austin, Texas a principios del 2022 para una carrera cuando decidió reunirse con su exnovio, Colin Strickland, durante parte de su tiempo libre. Los antiguos amantes fueron a nadar y cenaron antes de separarse. Apenas unos minutos después de regresar a la casa de la amiga en la que se hospedaba, Wilson fue asesinada a tiros. Los servicios de emergencia la declararon muerta en la escena. Una investigación reveló que la novia de Strickland en ese momento, una instructora de yoga de 35 años llamada Caitlin Armstrong, estaba locamente celosa de Wilson. Encontraron imágenes de vigilancia del vehículo de la mujer estacionado afuera de la casa donde fue asesinada junto con otras pruebas, lo que los llevó a creer que Armstrong asesinó al atleta en un ataque de celos. Strickland cooperó con la investigación y emitió un comunicado expresando su pesar por su supuesta proximidad al crimen. Mientras tanto, la familia de Armstrong afirmó que ella es inocente y que nunca haría algo tan terrible. Se emitió una orden de arresto, pero Armstrong había volado convenientemente a Nueva York solo 3 días después del asesinato. Su rastro desapareció de allí, provocando una persecución internacional de 43 días. Mientras tanto, los investigadores descubrieron que había vendido su Jeep a un concesionario en Austin antes de irse de la ciudad. Los alguaciles estadounidenses finalmente capturaron a Armstrong a principios de julio del 2022 después de rastrearla hasta un albergue en Costa Rica. Había cambiado su apariencia física al teñirse el cabello de castaño oscuro y usó un pasaporte falso para tomar un vuelo al país de Newark, según el alguacil adjunto de Estados Unidos, Brandon Fila, quien habló con la estación local XAM. Armstrong está siendo deportada a los Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el asesinato de Wilson y reconocer sus crímenes. Número 1. Rajesh Gedia. A fines de 2020, un ex empleado de Bank of America llamado Rajesh Gedia afirmó que tenía cáncer de páncreas y que moriría dentro de un año. En realidad, el banquero con sede en Inglaterra no tenía ningún tipo de enfermedad terminal y usó documentos médicos falsificados para recibir 1.2 millones de libras, $1.452.600 en dinero del seguro. Una investigación encontró que las actividades fraudulentas de Gedia se remontan a 2016, cuando utilizó su puesto en el trabajo para convencer a la gente de que invirtiera en productos financieros inexistentes. Muchas de sus víctimas eran amigos, padres de los amigos de sus hijos e incluso familiares cercanos. Fueron estafados en 600.000 libras, $726.300, después de que les dijeran que podían duplicar o triplicar su dinero invirtiendo con Gedia. Pero en lugar de ingresar en carteras reales, los fondos fueron directamente a su cuenta bancaria y financiaron su lujoso estilo de vida, que incluía varias propiedades, autos de lujo e incluso educación privada para sus hijos. Las víctimas comenzaron a darse cuenta de que algo no estaba bien cuando no podían acceder a sus declaraciones y lucharon por ponerse en contacto con Gedia, quien puso muchas excusas para evitar comunicarse, incluso diciendo que su hija había muerto en un accidente automovilístico. Muchas de estas víctimas quedaron en desesperación financiera, ya que se vieron obligadas a pedir préstamos y vender sus casas para cubrir sus pérdidas.
Guedia se declaró culpable de más de 30 cargos de fraude. Su abogado afirma que es una persona de buen carácter y que las víctimas eventualmente serán resarcidas sustancial o totalmente, pero el juez no aceptó la excusa e impuso una pena de prisión de 6 años. ¿Alguna vez te han pillado en una mentira? ¿Qué pasó? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. Gracias por ver el video de hoy y no olvides suscribirte. Hasta la próxima. Adiós.